Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hay cuestiones que uno tiene que empezar a mirar, a sopesar. Hoy día me quedé sorprendido, pero al ver los periódicos. La mayor parte de los llamados periódicos serios seguían con el tema de estas escuchas legales y que revelan todos los problemas que hemos estado viviendo, que vive el país, la corrupción existente en el Poder Judicial, en los distintos poderes del Estado. Pero el periódico que más se vende, no en el Perú, sino en América Latina, se hablaba de centenares de miles de ejemplares, es el Trome. Y el Trome abre con Luis Miguel. Y ninguna de las notas ya hace referencia a el tema de los audios. Y es que los audios empiezan a cansar. Y es que los audios empiezan a agotar a la gente. Ya es una cuestión en que uno tras otro hace perder la hilación de algo. Ya uno no sabe qué escuchó, qué es lo que se viene, quiénes están implicados, cuáles son importantes y cuáles no. Si nosotros como sociedad llegamos al hastío de las revelaciones que se hacen sobre la corrupción, vamos a tener una sociedad que retrocede en la lucha contra la corrupción, que pretende mirar hacia otro lugar. Eso tiene que ver mucho con la manera en que se están administrando estos audios, legales, pero que han traspasado la barrera del secreto que debería haber. ¿Es bueno? Sí, nos ha revelado lo que hemos vivido, nos ha hecho ver que el tema de la corrupción no es una cuestión de dictaduras, que en democracia también, y que en nuestro país las cosas están pasando de una manera terrible. Yo sigo sosteniendo que esto no se trata de una crisis judicial. Nosotros hemos pasado de una crisis del Ejecutivo al Congreso y ahora al Poder Judicial, es decir, los tres más importantes poderes del Estado. Entonces el país está en crisis. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo debemos afrontar este asunto? ¿Cómo debemos afrontarlo en lo judicial? Hoy día lo vamos a tocar y lo voy a tocar con un ensayista, un intelectual liberal. Paul Laurent estará con nosotros y vamos a hablar esto del liberalismo y el Perú y los problemas de la justicia. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de otro tema. Voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Y es que el tema de eutanasia es un tema que empieza a discutirse, ya se aprobó en Colombia, de alguna manera se busca aprobar en México. Chile piensa votarlo en su Cámara de Diputados el próximo 31, que es la eutanasia. Es una buena idea legalizarla. Todo eso lo trataremos en la segunda parte del programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Paul, bienvenido. Muchas gracias. ¿Debo decirte Paul o debo decirte Paul? Paul, como me llaman en casa. Paul. Sí. Paul. Me pareció muy interesante un artículo que tú has escrito, me has dicho hace un tiempo, sobre el tema de justicia. Pero en el Perú hemos asistido a algo que es terrible. Hemos visto el fracaso de la justicia convencional, de la justicia del Estado, pero también hemos visto, pocos meses antes de eso, el fracaso de la justicia privada, con el caso Orellana. Corrupto el Poder Judicial, corruptos los arbitrajes. Se podían comprar fácilmente los árbitros, se podían direccionar y elegir a los jueces que podían ser fácilmente corrompibles. Una cuestión atroz. ¿Cómo analizas tú en estos escenarios que hemos vivido, que vivimos los peruanos, el tema de la crisis judicial actual? Sí, bueno, la crisis actual es porque hay audios ahora, pero la verdad de actual no tiene nada. Siempre fue así. El presidente convocó una comisión para que en 12 días le ponga sobre blanco y negro algunas ideas para poder decirlas mañana, 28. Y esto él quiere resolver en 2 semanas lo que en 200 años nunca se resolvió. Es bueno el intento, o sea, hay que ser bien pensado siempre, ¿no? ¿Por qué es malo el sistema judicial, incluido el arbitraje? ¿No será porque los dos son monopolio? El sistema judicial ordinario, donde acudimos todos mayormente, es un sistema en el cual
siempre se ha puesto en tela de juicio la calidad moral de los operadores de justicia. La idea del juez corrupto está en los cuadros, en las pinturas de Teodoro Núñez Ureta, un ilustre ciudadano. En de los esta vitrales ciudad, de la Corte ¿no? Superior de Justicia son la historia de la injusticia en el Perú. No es la historia de la Así justicia, es. sino la historia de la injusticia Así en el es. Perú. Lo quiso hacer Teodoro Núñez Rebasa, el hijo de Teodoro Núñez Ureta. Y también el padre tiene unas acuarelas, si mal no recuerdo, eso porque es memoria escolar. Me acuerdo en los 80, algunos dibujos de él, antes de ingresar yo a la Facultad de Derecho, ¿no? Es decir, es de vieja data todo esto, no es nada nuevo. ¿Por qué lo del arbitraje, que entre comillas se dice privado? Porque también es un monopolio. ¿Y quién da los monopolios? Yo no doy un monopolio, tú no das un monopolio. Los particulares no dan monopolio. Los monopolios de este tipo los dan los legisladores. Es decir, tenemos un sistema institucional nacido de la ley que genera comportamientos perversos. En cualquier parte del mundo un arbitraje por excelencia es privado, y al ser privado yo puedo convocar al árbitro que me... Yo elijo mi árbitro, claro, tú eliges tu claro. árbitro y los dos acordamos Así es, uno dentro de un intermedio, abanico ¿no? inmenso de hombres a escoger, hombres y mujeres a escoger, ¿no? Bueno, en la legislación peruana ese abanico inmenso se limita a los abogados. Entonces tienes un problema ahí, un problema serio. Los grandes empresarios en Perú tienen su cámara de comercio, los demás tienen cualquier cosa, también monopolio. Y algunos de esos grandes empresarios ni siquiera la cámara de comercio, donde también hay problemas, sino se van afuera. Te puedo mencionar cortes fuera, pero se van afuera. ¿Por qué dos peruanos que hacen empresas acá, donde sacan dinero y generan ganancias en el país, se tienen que ir a resolver sus conflictos legales fuera? Porque el sistema es malo, y cuando hablamos de malo es que es corrupto. Y cuando es corrupto, es quien más pone, pero yo incluso le puedo agregar algo más. En los últimos años hemos sumado a la corrupción la ineficiencia. Porque hasta hace un tiempo, me contaba un amigo litigante, tú podías corromper a alguien y saber que ese fallo valía un precio y iba para ti, a tu favor. Pero la calidad profesional de ese juez corrupto es tan mala que te puede fabricar cualquier sentencia o resolución que por más que le hayas pagado, termina siendo peor, o muy mala, o de muy mala calidad. Es decir, lo que has pagado no te sirvió de mucho. Es decir, la crisis sí es seria, muy seria, pero yo creo que era necesaria. Es necesario que estos audios salgan, es necesario que nos enteremos. ¿Cómo rompemos este monopolio al que tú haces referencia? Mira, cuando se vuelve o se da la novedad del arbitraje y buscar que el arbitraje llegue a mucha gente fue en los 90. En los 90, hasta antes de la última ley de arbitraje, se rompe el esquema en el cual solo los abogados podían ser árbitros. El abanico de posibilidades para escoger árbitros era bastante abierto, era cualquiera. El particular escogía, el árbitro de conciencia se decía, para diferenciarlo del abogado, ¿no? Y los casos de arbitraje en Perú empiezan a causar sensación desde el punto de vista de los que necesitan justicia. Entonces los empresarios empiezan a ver, oye, esto funciona y es rápido. Esto funciona, es rápido, y va creciendo, va creciendo. Y el arbitraje en Perú logró tener cierta fama en América Latina. Hoy día eso no sucede. No, llegó Orellana, pues, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo Pero pasa ahorita que- con estos audios, lo vivimos con el caso de Claro, Orellana. lo que pasa es que se cambió la ley. Y se vuelve a cerrar el círculo. Solo abogados pueden ser árbitros. Ahí entra gente como la que mencionas. Todo monopolio de ese tipo termina en lo mismo siempre. Es decir, no hay competencia en este esquema. No hay manera en que los particulares puedan buscar sus mecanismos privados de resolución de conflictos. No hay manera, porque la legislación se ha cerrado para esa posibilidad. Entonces lo que se tiene que hacer es volver a eso que sí funcionaba. O sea, no estoy hablando de una utopía, no una fantasía, no. Funcionaba. Tenía sus defectos, claro, pero era mejorable desde la perspectiva de que los particulares puedan tener un abanico mayor de posibilidades de El acceder arbitraje para ti sigue siendo una alternativa. Porque lo es en el mundo. Tenemos que ir a una pausa.
Estoy con Paul Laurent, él es un liberal, es un ensayista liberal y tiene un provocador artículo sobre la justicia, el romper el monopolio de la justicia. Estamos hablando de eso y vamos a hablar un poco también de la doctrina liberal o la ideología liberal, como él prefiere llamarla. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Paul Laurent. Paul Laurent es un pensador liberal, un ensayista, y que va a dar una charla aquí en Arequipa, cuyo nombre es interesante: la virtud republicana y la igualdad ante la ley. Bueno, voy a aprovechar el título. ¿Qué igualdad ante la ley hay en el Perú? Porque tú mismo lo has dicho, coincidía contigo perfectamente, casi igual César Hildebrand, por ejemplo. En 12 días una comisión no te arregla un problema de 200 años. Pues. O sea, el Perú, desde que es Perú, ha tenido el mismo problema de la justicia. Entonces, ¿de qué igualdad hablamos? ¿Y por qué es importante ser igual ante la justicia? Que es la lucha constante, ¿no? El gran legado de Occidente al mundo, cuando hablo de Occidente estoy hablando de Roma, el mundo medieval, Europa de los ilustrados, ¿no? Es el buscar la igualdad ante la ley, ¿no? Como un imperativo ético. ¿Qué es eso? ¿No? Algunas sociedades lo han logrado más que otras, pero ninguna sociedad es totalmente igual, el principio, ¿no? Sin embargo, la aspiración está vigente. Algunas sociedades sí pueden jactarse que aquí hay mayor respeto a la norma, mayor respeto, no total. Y nosotros estamos lejos, ni siquiera de la cuarta parte de ese mayor respeto, seguramente. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Se supone que en una democracia un ciudadano debe percibir, un ciudadano común, que puede tener la misma educación que da el Estado como la que da un colegio de primer nivel, que uno puede ser atendido en un hospital público como en una clínica privada de buen nivel y que uno puede ganarle un juicio a un rico o a un poderoso. Sobre todo ese último punto. En el Perú no pasa. Nunca pasa. Sobre todo ese último punto, porque la gente se rompe el lomo día a día para educar a sus hijos, pagar un colegio. Te rompes el lomo para, en el caso de una enfermedad, poder contratar un seguro y poder activarlo en su momento, ¿no? Pero no te puedes romper el lomo para tener justicia por tu cuenta. Eso es imposible. Te necesitas siempre de un esquema mayor, de un sistema que es totalmente impersonal, ¿no? Y ese sistema impersonal que hoy día nos está fallando y que estamos viendo, que no está fallando hoy día, que se ha puesto en evidencia hace unos días. Es decir, nos hemos enterado los peruanos de cosas que siempre supimos. Puede sonar confuso, pero los videos, los audios, nos estaban diciendo, mira, esto siempre lo supiste, ahora te quitamos la duda, ¿no? Es decir, si eso lo medimos bajo el esquema de que, oye, un momentito, era verdad que algunos tienen más derecho que otros, como la fábula de la rebelión en la granja de Orwell. Eso es dramático, ¿no? Pero siempre puede existir eso, sí, siempre se da. En Suiza, un millonario puede tener el mejor colegio y los demás tienen el colegio público, que es un buen colegio, pero no es el mismo del millonario. Es decir, diferencias hay. Lo importante es que ese esquema de derechos, en el caso puntual de la justicia, sea un esquema en el cual sí yo le pueda vencer por justicia, por demostración de derechos, no por romanticismo, no porque doy pena, sino porque realmente tengo un derecho y tumbo. Porque es de justicia. Porque es de justicia. Además, los derechos, como decían los griegos, la justicia en sí no existe. Me interesa mucho ese concepto que tú tienes de hacer competir a las cortes. Tú dices, las cortes deben, los juicios de Arequipa deben acabar en Arequipa, no tienen que ir a una Suprema. Y la Corte de Arequipa debería estar en competencia con otras cortes para que los justiciables del país se peleen por ir a esa. No, me han dicho que es una buena corte. Ahí sí. Quiero que se resuelva. Sí, sí. El concepto resulta interesante. ¿Resulta factible o es una utopía? Ahora, es un marco teórico totalmente válido, porque yo creo que el esquema tal cual como está planteado hoy en día, creo que es un desastre y yo creo que nadie apuesta
a insistir en lo que se tiene, ¿no? Y no es una utopía en la medida en que, a ver, se puede dar, porque quizás en algún momento existió una de las ventajas del mundo occidental, es la competencia. Ya no solamente en el campo del mercado, sino en el campo de la política. ¿Por qué en Europa no existió, hasta la llegada de Hitler, ¿no?, un esquema de un totalitarismo total, ¿no?, omniabarcante? Esto puede ser redundante, pero el emperador chino, hace 50 años antes de Colón, decidió que nadie embarque, nadie navegue más allá de cierta cantidad de espacio, e impidió la posibilidad de que existiera un Colón. ¿Por qué? Porque tenía en todo ese espacio de China, que era casi un subcontinente, su voluntad era la ley. Europa nunca conoció eso, es decir, había competencia, y también había competencia de jurisdicciones. Y un país tan grande como el Perú, eso puede verse como una posibilidad, creo yo, ¿no?, en la cual los peruanos, a través de ese esquema en el cual Arequipa, Piura, Lima, Puno, Cusco, puedan tener esquemas de justicia autónomo, donde el proceso termine ahí, puede mantenerse el Tribunal Constitucional todavía, y al terminar ahí, ese esquema, siendo siempre estatal, acá no es una utopía libertaria ni nada parecido, ¿no?, nos puede indicar la calidad de los jueces al momento de decidir. Ahí hay dos cosas que veo. En primer lugar, ese concepto funciona en repúblicas federales, ¿no? Claro, ese es un punto interesante. En Estados Unidos hay pues la Constitución Claro. federal, pero hay constituciones. Y son esquemas muy diferentes. ¿No es Nueva York cierto? no es igual a California, hasta con Cada códigos quien civiles y procesales. Exactamente, penas de muerte y legalizaciones y prohibiciones en distintos lugares. Hasta ahí vamos bien. Pero hay una cuestión, tú eres abogado, hay una cuestión que se llama el juez natural. ¿No es cierto? Así es. Entonces, yo tengo que ir, si las cosas pasan aquí, el juez natural es el juez de aquí, pero no puedo irme pues a Piura, ¿no? No conoce esta realidad, no conoce, no puede hacer los peritajes, no puede pensar como se debe pensar aquí. Entonces, allí podría haber, ¿no? Sobre todo, mi idea va más apuntando al campo civil que al campo penal, donde sí podría haber ese tipo de problemas. Claro, del juez natural. Son insalvables, Ajá. para ponerlo en blanco y negro, ¿no? Pero en el campo civil, yo creo que si la gente, como en el arbitraje, pueda tener la posibilidad de elegir, al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca la gente? Solucionar un conflicto. Entonces, ¿por qué ponerle escollos si estamos viendo que, oye, al norte del país, estos tipos de problemas los resuelven más rápido y de acuerdo a nuestros intereses? Sí, pues, pero hemos venido ¿no?, con cosas que no funcionan, con buenas ideas que no funcionan. El Consejo Nacional de la Magistratura era una buena idea. Yo creo que no fue buena idea nunca, porque siempre hay política. Y donde hay política, yo creo que las ideas nunca son buenas. En Estados Unidos es el presidente quien pone a los jueces de la Suprema. Juez supremo. Y mira cómo ponen Claro. a los jueces supremos. Hay otros que se eligen, ¿no es cierto? Nosotros hemos elegido jueces, elegimos jueces de paz, pero igualito, no sé. ¿Personas? Ese es el Mira, asunto. lo que pasa es que cuando hablamos de Estados Unidos y aquí, digo Estados Unidos, puede ser otro país también, como decía Tocqueville, nos olvidamos del espacio de poder intermedio, que es la sociedad civil, ¿no?, que son instituciones, y la voz de la gente. La voz de la gente en Perú es un eco en el vacío. Por eso hemos tenido tantas dictaduras, tantos gobiernos fuertes, y ha sucedido tantas cosas, ¿no?, tan obvias, que hoy día, ¿no?, cuando se muestra eso que sabíamos que pasaba, nos sorprendemos, ¿no? En Estados Unidos se puede dar la elección de un juez vía elecciones, en ciertas zonas, en vía elecciones. ¿Te imaginas eso acá? Sería un caos. Yo creo que sí sería un caos. En el sistema anglosajón, ¿No? pues, no hay además escalafón, ¿no? A eso voy, o sea, pero no lo veo desde el punto de vista burocrático, de la carrera judicial, sino hablo de la opinión pública, de la sociedad civil actuando. Eso no tenemos, o lo tenemos de manera muy frágil, muy débil. Entonces, esos son soportes importantes para una sociedad, sobre todo una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque la gente vota. Al fin y al cabo, con el voto es elegido tal o cual persona. Se ha hecho discusión mucho sobre la idoneidad del presidente del Congreso de la República, recientemente elegido, ¿no? Pero ¿quién lo eligió? Nuestros representantes. Así es, la gente. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Paul Laurent
es un pensador liberal, un ensayista liberal. Cuando regresemos, vamos a dejar un poco el tema de la justicia porque voy a aprovecharlo para hablar del liberalismo, porque el Perú no ha vivido un liberalismo nunca, y el capitalismo que manejamos es un capitalismo mercantilista. Y vamos a hablar de esas dos cosas tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Paul Laurent. Él es un ensayista y un pensador liberal. Paul, o Paul, parece que este tema del liberalismo empieza nuevamente a ponerse de moda en base a un libro escrito por Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Pero siempre se presta a confusiones porque, sobre todo en el Perú, uno ha escuchado términos como neoliberalismo. Mala palabra. Eso es injusto, eso va contra las clases populares, eso va contra los peruanos que no son ricos, y eso es el instrumento para que los ricos se hagan cada vez más ricos, a costa de los pobres, ¿no es cierto? Ese es el concepto general. Tal vez sea bueno tratar de definir qué es realmente el liberalismo y qué es lo que hemos estado viviendo, qué tipo de capitalismo hemos tenido en el Perú, o tenemos en el Perú. Bueno, la propia expresión, liberalismo es buscar el imperio de la voluntad individual, ¿no? El respeto a ese individuo que decide tener su propio sueño y su propio camino a la felicidad, como decía la Constitución norteamericana, o la Declaración de Derechos de Thomas Jefferson. Y ese camino a la felicidad siempre es un camino personal. Y el liberalismo lo que busca es que sea posible, bajo tu propia cuenta y riesgo, ese camino a la felicidad. Así de simple. Entonces, cuando vienen expresiones como neoliberalismo y demás, claro, ahí hay un problema, porque yo no conozco a ningún liberal que se llame o se autocalifique de neoliberal. Nadie se ha presentado de esa manera en mis años de existencia. ¿Por qué? Porque eso viene de la propaganda de sectores de izquierda, del progresismo europeo, que pusieron ese rótulo en algún momento cuando se empieza a abrir... Con Thatcher y Reagan. Con Thatcher y Reagan, las reformas de fines de los 70, ¿no? Y había que etiquetarlo de alguna manera. También porque quizás no tiene el mismo peso semántico llamar liberal a lo que conocemos los liberales en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El liberal en Estados Unidos es el progresista. A mí no me gusta usar la palabra caveat, pero es lo que se usa acá, ¿no? Eso sería un liberal en Estados Unidos. Y un liberal en el sentido de defensor de su propio norte, de sus derechos individuales, patrimoniales, podría ser el libertario, ¿no? Que no tiene partido. No tiene ni un partido. Claro, es que republicano y liberal, el partido liberal en Estados Unidos es la izquierda norteamericana, ¿no es cierto? Claro, claro, ¿no? Que pueden ser liberales en el sentido político, derechos humanos, ¿no? Que era una bandera liberal del siglo XIX, ¿no? Pero que hoy día le tiene la izquierda y reniega de las libertades económicas. Desde el punto de vista liberal es un defensor de derechos a mitad de camino. Porque ¿de qué te sirve defender derechos morales si el emprendedor, ¿no? que viene de abajo, le cortas la viada por cuestiones económicas? La historia del capitalismo en el Perú es una historia de fracaso. Nos ha gobernado, nuestros gobernantes han sido capitalistas y mira dónde estamos. Entonces no se puede hablar pues, de una historia victoriosa, de triunfos que nos ha llevado a ser desarrollados. ¿Qué es lo que ha fracasado de ese capitalismo peruano? Yo discrepo ahí, por lo que en Perú se ha tenido y se tiene es un esquema altamente mercantilista, rentista, donde el Estado siempre ha estado presente. Y por eso la corrupción en el sistema de justicia es lo que es desde hace 200 años o más. Tal vez esos términos, esos términos se prestan a confusiones. Mercantilismo es aprovecharse del contacto, eso es lo que estamos viendo, claro, ¿no? El favor, el favores, amistades para sacar ventaja. Claro. Y el capitalismo es competencia y aprovechar. Pura, es competir. Es competir. Y lo único que te frena son los derechos del otro, la ley, ¿no? Que debe ser lo más general posible para que no exista privilegios, pero si la ley es torcida y solo privilegia a algunos,
Entonces, ¿de qué capitalismo hablamos? Es que echa la ley, echa No, la trampa, pues, pero- ¿no es cierto? pero- o sea, las leyes se dan Claro. con nombre propio. Pero eso es muy de América Latina. Eso no sucede en otros lugares. Y no es que sea en otros lugares el paraíso capitalista, sino que esa noción de torcer la ley para beneficiar a mi compadre o a mis amigos, esto está enquistada en el ADN de nuestro sistema institucional. En pocas palabras, no tenemos instituciones de mercado. Hasta las frases, ¿no? Así Para los amigos, todo. Ese es Para un ejemplo. los enemigos, la ley. Ese es un ejemplo. La diferencia de ese tipo con los anteriores es porque no tiene un apellido rimbombante. Así de simple. Así de simple. Entonces, ¿qué capitalismo es ese? Dime, ¿tú tienes una idea de por qué la corrupción en el Perú se hace tan evidente cuando la gente llega al poder? Yo lo trataba de poner así. Tenemos a un hombre que fue lustrabotas, que él mismo se presenta como lustrabotas y llega a ser presidente. Claro. Eso es el sueño americano. Claro. O sea, Toledo, pues, debería ¿no? ser el sueño, Era el sueño americano. la búsqueda de la felicidad de Thomas Jefferson. Llegó a ¿no? ser el hombre más Pero si poderoso. Thomas del Jefferson viera cómo se llegó a eso, esto se echaría a llorar. Dice, porque no era eso lo que yo estaba ejemplificando. Pero viene el otro lado. Esto- Viene un hombre millonario, influyente, Pedro Pablo Kuczynski. Claro, Y ya vemos. claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, Y lo curioso ¿por es que qué lo ni- tenemos así transversal? y ni uno ni el otro es sinónimo de capitalismo ni nada parecido. Y la corrupción es básicamente, no porque seamos los peruanos cosas raras en el mundo y somos genéticamente corruptos, eso no es verdad. La corrupción existe porque si tienes un esquema institucional que permite que el pillo sea premiado, que el apadrinado llegue lejos. Lo estamos viendo con los audios, lo estamos escuchando, para ser preciso. Entonces, eso siempre ha habido. No, lo hemos vivido. Entonces, eso está en las instituciones. La legalidad en el Perú premia al sinvergüenza. Le da canales para moverse. El hombre honesto, el tipo con integridad, le cuesta mucho entrar a la política. Porque no quiere ser comparado con los tipos que ya están. Y eso no es de ahora, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El concepto liberal por excelencia es un Estado pequeño, pero fuerte, para tratar de corregir algunos defectos, para posibilitar convivencia, porque si no esto también sería pues anarquía, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo debemos replantear el Estado? Porque en estos momentos la gente ya está pensando, y lo he escuchado de gente de derecha y de gente de izquierda, de un nuevo contrato social, una nueva constitución, repensar nuestra Ya sociedad. hemos tenido, la constitución vigente es la 12ª, la constitución número 12, quieren una 13. O sea, es como decir, el niño tiene o no quiere tomar la sopa, le metemos un balazo y vieja, vamos a crear otro niño, en 9 meses tenemos uno nuevo. Es así de absurdo. Concuerdo contigo. Es así de absurdo. Las constituciones no cambian en ¿no? los países. Claro, entonces lo que tienes que hacer es reparar las cosas en el camino. Por eso es importante esto que está sucediendo. Porque Ir ajustando. esto tenía que suceder. Entonces, plantear una constitución o un golpe de Estado es matar al niño, es patear el tablero. Y no arreglas nada. Porque lo que tienes que arreglar son cuestiones que las fallas son evidentes. Ahora apuntamos al Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos viendo que esa institución tiene serios problemas. Yo creo que no debería existir. Pero hay otros que dicen que hay que mejorarlo. Ya está bien, pero hay que ir reparando cosas. Porque nada está hecho, nada está establecido de manera al detalle a futuro. O sea, uno no sabe qué va a suceder mañana. O que una institución que funciona en Estados Unidos o en México, por un país cercano, funciona acá. Cada país tiene su propia dinámica. Pero ciertamente no es que uno nace más corrupto por nacer en esta tierra. No, eso hay que quitarlo de la cabeza de la gente. Por favor, acá hay gente honesta, hay gente valiosa, gente que se rompe el lomo. Y lo que necesita un Estado, o la gente del Estado, es que le respete ese logro individual, ese logro de familia, de grupo privado. Y si eso no se respeta, al fin y al cabo la vida no es viable. Si tienes un Estado donde solo favorece a algunos y la justicia solo le da a sus compadres, eso no es viable. Y uno de los problemas mayores que tiene el Perú en los diferentes rankings de institucionalidad es el tema de justicia. Aparece muy abajo, muy abajo. Entonces, y esos rankings vienen publicándose
años de años. Y recién algunos se enteran que el sistema de justicia es corrupto. Sí, pues, no es una sorpresa. Es increíble. No es una sorpresa. Te agradezco. No, a ti, Enrique. Y Gracias. quiero recordar, lo he mencionado ya en el programa. Esto no es novedoso, como lo ha dicho, que Juan Guillermo Carpio Muñoz, el arequipeñista, en su diccionario de arequipeñismos, coloca una anécdota. Una mujer ya de edad, arequipeña, de la primera parte del siglo pasado, estaba en el Poder Judicial de Arequipa, siempre iba y litigaba cuando la sorprendió un gran temblor, de los que suele haber en Arequipa. Entonces todos salieron los jueces y se pararon en el medio del patio de una de las casonas de la calle San Francisco. Y ella se arrodilló en medio y dijo, Dios mío, aprovecha que ahora están todos juntos, ¿no? Era el momento de desaparecerlos. Nos vamos a una pausa, regresemos para hablar de eutanasia.